Bienvenidos al capítulo número 8 de esta serie dedicada a la historia de la Copa Libertadores de América. Hoy voy a estar hablando de los años 90. Esa época donde el mundo del fútbol cambió, donde el profesionalismo aumentó de manera exponencial y en el caso de la Copa Libertadores creo que fue una transición entre la vieja Copa y el torneo que conocemos hoy en día. En estos años 90 hubo mezcla de las dos cosas y fue una etapa de convulsión y de muchos cambios y de muchas cosas nuevas que se empezaron a incorporar en el mundo del fútbol. Y en el caso de la Libertadores o en el ámbito de la Conmebol también se vio afectada. Primero a nivel de la participación de nuevos sponsors, al punto tal de modificar el nombre del campeonato para incorporar en este caso a Toyota a partir del año 1998 como la Copa Toyota Libertadores, como el sponsor principal del torneo. La televisión comenzó a tener cada vez más incidencia en la organización del campeonato, a la hora de fijar el horario de los partidos, de reclamarle a la Conmebol más partidos para poder transmitir. Y que en aquellos años 90, cuando la Conmebol en 1990 cambia sus estatutos, pasa a llamarse Conmebol, antes Confederación Sudamericana de Fútbol, fija su sede en Asunción del Paraguay y comienza a transitar este camino del negocio del fútbol que hasta ese momento estaba explorado de una manera un poco de forma local. Cada uno de los equipos iba arreglando los derechos televisivos de sus partidos, era todo más, a pequeña escala. Creo que el caso paradigmático que empieza a mover la aguja para las cadenas televisivas fue la campaña de Colo-Colo de 1991, donde hubo una competencia real por los derechos de televisación y difusión de los partidos de la campaña del equipo chileno dentro de Chile, y eso hizo también que las distintas televisoras alrededor del continente se dieran cuenta que era un negocio rentable transmitir partidos de fútbol en vivo. Cosa que hoy día nos parece, ¿cómo que no es rentable? ¿Qué locura estamos hablando? Bueno, en aquellos tiempos empezaba a masificarse las transmisiones televisivas y empezó a germinarse lo que sobre el final del siglo XX y ya en principio del siglo XXI fue la primera cadena a nivel internacional, a nivel latinoamericano, para transmitir los partidos de la Copa Libertadores, que fue PSN, que allá por el 99-2000 empezó a transmitir los partidos de la Libertadores con relatos de los periodistas locales de cada país, y que después de la crisis de 2001 en Argentina se cortó el negocio y se reinventó. Sus dueños reinventaron la cosa y se asociaron a Fox Sports, quien asociamos como la cadena televisiva de la Copa Libertadores en buena parte de este siglo XXI. Todo eso se empezó a germinar y a cambiar en los años 90, donde, como les decía, el fútbol comenzó a profesionalizarse de manera exponencial. Y eso también empezó a provocar una brecha cada vez mayor entre los clubes de los países más poderosos y de los no tanto. Y hubo una sentencia en el medio en estos años 90, en 1995, el 15 de diciembre, que fue la del caso Bosman, un jugador belga que, para hacer corto el cuento, sus abogados alegaron que se le había negado el trabajo en un club francés por un tema de cupos y qué sé yo. Y la cuestión es que ellos decían que según el Tratado de Roma del año 1957, cualquier trabajador de la Unión Europea podía trabajar en cualquier país de la Unión como local. ¿Por qué no los futbolistas? Pues bien, la Corte le dio la razón y esa sentencia cambió el mapa del fútbol para el resto de la historia, porque eso empezó a modificar a nivel económico el negocio. Los futbolistas, los mejores futbolistas sudamericanos, los top, ya estaban en Europa cuando habían 3 cupos por equipo, pero ahora se fueron los top, los no tan top, lo bueno, lo muy bueno y los más o menos. Mientras fuese el negocio se iban todos para Europa y obviamente la capacidad de retención de los clubes era directamente proporcional al dinero y al poderío que tuviesen en sus arcas. Bueno, eso empezó a darse y empezó a generarse a partir de estos años 90, que también tuvo a nivel de
forzado por la televisión, bueno, empezar a exigir más pantallas, más partidos para transmitir, y la Conmebol decidió crear un nuevo torneo, la Copa Conmebol, que empezó a partir del año 1992 hasta el 98, donde participaba el tercero y el cuarto de cada uno de los países. Ya estaba la Supercopa desde finales de los 90, donde jugaban solo los campeones de la Copa Libertadores, y de alguna manera ampliar la oferta de la oferta televisiva. Jugar la Copa Conmebol para los hinchas de los equipos con tradición copera era medio que se lo miraba de costado, era casi que un insulto, y si ganabas la Conmebol o estabas ahí definiendo la final, nadie hacía mucho ruido. Pero bueno, la cuestión es que por aquellos tiempos se comenzó a ampliar la oferta televisiva, el negocio empezó a crecer. Al principio, como les decía, la Conmebol decidió crear nuevos torneos, después fue la Copa Merconorte, la Mercosur ya sobre finales de los 90, y no ampliar la cantidad de participantes por país. De hecho, el formato de la Libertadores, ahora lo empezaremos a ver, comenzó a cambiar para darle la participación a todos los países, al menos con un club representado, en los octavos de final, y se mantenía el impedimento de jugar equipos del mismo país la final. Eso hacía que fuese más atractivo el torneo a nivel de diversidad de equipos, y que le permitiese a que, por ejemplo, Sporting Cristal de Perú llegara a la final, que otros equipos de otros países pudieran llegar más lejos, porque quizás por el camino de los más poderosos se iban eliminando entre sí porque no podían llegar a la final, y por un lado, por un carril de los octavos y cuartos de final era casi que un brasileirao, por otros se iban eliminando algunos equipos argentinos o de otras geografías, y otros equipos podían encontrar oportunidad de poder llegar más lejos. No le quito mérito, en este caso, a Sporting Cristal, que fue el que dé el ejemplo, pero sí que habían más oportunidades para todos, cosa que hoy día parece más inviable ya desde el hecho que, por ejemplo, en los dos torneos que organiza Conmebol hay 15 de los 20 equipos de Brasileirao participando, cuando de otros países participan 4, con suerte, en la Libertadores, y 2 por equipo, salvo que no seas argentino o brasileño, en la Copa 2 por país, salvo que no seas argentino o brasileño, en la Copa Sudamericana. Así ha cambiado el mapa de los negocios del mundo del fútbol a partir de esta década de los 90, que empezó bastante convulsionada también a nivel social. Si recordamos, sobre finales de los 80, la etapa del narcotráfico en Colombia y de los carteles narco estaba muy presente en aquel momento, las sospechas de financiación de equipos, la participación de los mismos, amenazas a los jueces. Bueno, la cosa se fue totalmente de las manos ya en el año 1990, cuando los equipos colombianos directamente se les impidió participar de la Copa Libertadores de América. En 1908 se los impidió participar, o básicamente no pudieron presentar equipos, porque en 1989 se suspendió el campeonato colombiano por el asesinato del árbitro Álvaro Ortega, el 15 de noviembre de ese año, en Medellín, después de un partido entre el Deportivo Independiente de Medellín y el América de Cali. Ortega lo balearon. Este hecho fue atribuido a los apostadores pertenecientes a las mafias narco. Y bueno, la Liga Colombiana se suspendió. La Conmebol suspendió la organización de partidos por Libertadores en Colombia, y el Atlético Nacional, que era el campeón vigente, inició su participación en la segunda ronda, como todavía se estilaba, pero jugando como local en Chile. Así fue la influencia de esta medida en la Copa Libertadores de 1990, que tuvo un formato en 5 grupos de 4 equipos cada uno, algo bastante estable ya en ese momento. Clasificaban los mejores 3 de cada grupo, esta fue la novedad de la Libertadores del 90, y el campeón vigente se mantenía, pero ya no clasificaba a las semifinales, sino que aparecía en octavo de final. En 1990 el campeón fue Olimpia, que compartió grupo con Cerro Porteño, Vasco da Gama y Gremio. Clasificó a octavo de final debido a la ausencia de equipos colombianos, y bueno, en el sorteo le tocó que bueno, quedaba libre y pasó directamente a cuarto de final
cosas de organización del torneo de la Copa Libertadores, que siempre tuvo este tipo de cosas medias extrañas. Olimpia, me acuerdo que se ve beneficiado en la primera Libertadores, ir a semifinales y no jugar una fase previa por la ausencia de un equipo, porque eran 7 y no eran 8, y bueno, no hay rival, vaya a semifinales, mijo. En esta vuelta fue a cuartos, se enfrentó a Universidad Católica de Chile, a quien eliminó después de ganarle 2-0 y un empate 4-4. La semifinal, Olimpia la ganó ante Atlético Nacional, el campeón defensor, la ganó por penales 2-1, y luego en la final se la ganó a Barcelona de Guayaquil, en lo que llaman los hinchas del ídolo del Ecuador como el robo del siglo, esas cosas, bueno, de hinchas, donde, bueno, después de un 2-0 contundente en el Defensores del Chaco, lo que sucedió en el Monumental de Guayaquil fue que, bueno, que no le cobraron un gol al Barcelona por un offside que no existió, y bueno, y después un penal que Almeida se adelantó demasiado, una pelota a la línea que quedó ahí en la cinta de los hinchas que habían tirado a la cancha, de la Serpentina, y que no se vio si la pelota entró o no. Bueno, un montón de cosas en partidos que todavía eran calientes, que todavía se disputaban al máximo, donde había muchas tensiones, donde la pierna fuerte era moneda corriente. Y bueno, y esta Copa Libertadores que ganó Olimpia en este año 1990 también fue parte de una época de este equipo que había llegado a la final del 89 y que también ganó la Supercopa en el año, también creo que fue en este año 1990, donde bueno, el asunto le era muy favorable al equipo paraguayo por estos tiempos. ¿Qué sucedió en el año 1991? Pues bien, todavía se mantenían los viejos valores de la Copa Libertadores, se mantuvo el formato con los 5 equipos, los 5 grupos, los 4 equipos cada uno, que clasifican los mejores 3 y el campeón vigente a octavos. Esto se va a repetir por unas cuantas ediciones, y Colo-Colo empezó su fase triunfal contra los equipos ecuatorianos de Liga de Quito, el chileno Deportes Concepción y Barcelona. Se solían jugar series contra un país, los 2 representantes de un país contra 2 representantes de otro. Esto también era lo común en las Libertadores de los 90. Colo-Colo clasificó primero, eliminó a Universitario de Perú en octavos, a Nacional de Montevideo en cuartos de final con un 4-0 en Santiago muy contundente. Y en las semifinales, que son estas imágenes que estamos viendo este partido, el escándalo de lo sucedido en el partido contra Boca Juniors, partido que pierde Colo-Colo 1-0 en la ida, necesitaba hacer 2 goles para ganar, creo que fue 3-1, no sé si está mal allí el resultado que puse, sepan disculpar. Necesitaba ganar por 2 goles el equipo de Colo-Colo. La cuestión es que el segundo gol de Colo-Colo, los hinchas de Boca protestan offside. Cuando van al reclamo, bueno, van a buscar una pelota y había mucha gente alrededor de la cancha. Dicen que habían 250 periodistas. Los argentinos argumentan que habían 250 fotógrafos que después revoleaban las cámaras fotográficas para agredir a los jugadores de Boca, y 7 medios radiales y otros tantos gráficos y alguna televisora no daban los números como para tanta gente alrededor de la cancha, y fue una batalla campal. Después de esas protestas, todo se fue de manos cuando hubo un asistente de Colo-Colo que empuja a uno de los jugadores de Boca, lo tira al foso cuando iba a buscar la pelota. Por aquellos tiempos se jugaba con una pelota y no había tantas. Cuando se iba a la tribuna, bueno, esperá y que te devuelvan un ratito para hacer un montón de tiempo. Viejos valores de la Libertadores, insisto. A Navarro Montoya, uno de los perros policías carabineros, le muerde una nalga. Al maestro Tavares le pegan con una cámara fotográfica y termina con la cara ensangrentada. Los jugadores de Boca, las trompadas y mano a mano con todo el que se les puso adelante. Fue una batalla campal también con algunos jugadores de Colo-Colo. Ahí tienen al maestro Tavares y a Batistuta saliendo de la cancha. Fue una locura aquel partido que terminó con algunos jugadores de Boca en la comisaría, algunos retenidos en Chile por parte de la justicia. Boca no se iba del país, no se iba de Chile hasta que no se fueran todos. Bueno, finalmente alguien intercedió ahí para que se pudieran ir los jugadores 3 días más tarde. Pero fue un caos aquella semifinal que finalmente pasaron los chilenos. Y en la final con Olimpia, 0-0 en el Defensores del Chaco, 3-0 en el Monumental de Santiago, y de esa manera clasificar por única vez al Cacique como campeón de la
Copa Libertadores de América, aquel equipo de Colo-Colo, que bueno, que con goles de Pérez y de Luis Pérez y de Herrera, que hicieron dos de Pérez y uno de Herrera, hicieron los 3 goles que le dio el campeonato en el estadio Monumental de Colo-Colo. Fue 3-1 el partido de la segunda ronda, de la segunda semifinal contra Boca Juniors. Y bueno, y de esa manera el equipo chileno se consagró por primera y única vez campeón de la Copa Libertadores de América. ¿Qué pasó en el año 1992? Bueno, el año 92 fue turno para el equipo de San Pablo y aquí iniciar el cambio de la tendencia por parte de los equipos brasileños. Tele Santana agarró un equipo con el viejo estilo de los equipos brasileños y ya en la transición del cambio del tipo de fútbol, del fútbol de Brasil, aquel del juego bonito pero con alguno que te metía la pierna fuerte. Vean los futbolistas de San Pablo, año 92, que entraban con gorritas, con sponsors. Era la manera que tenían para recaudar unos pesos extras los jugadores brasileños, que en el sentido de marketing y de difusión y publicidad estaban años luz adelantados del resto. Ahí lo tienen de nuevo, siempre entraban con un gorrito y con algunos con sponsors propios en esas gorras para parecer unos mangos. San Pablo, que clasificó segundo en su grupo, debajo de Criciúma, por delante de Bolívar y San José de Oruro, eliminó a Nacional de Montevideo en octavos de final. En cuartos a Criciúma, no podía ir en semifinales 2 equipos de un mismo país. Enfrentó a Barcelona de Guayaquil en semis y por penales le ganó las finales a Newell's Old Boys, Newell's dirigido por Marcelo Bielsa. 1-0 en el Parque de la Independencia fue para los argentinos, 1-0 para los brasileños en Morumbi. Por 3-2 en los penales ganó el equipo de Tele Santana, que empezaría a hacer historia y trataba de empezar una racha, porque en 1993 el equipo paulista se consagró otra vez campeón de la Copa Libertadores de América, clasificó directo a octavos de final, dejó afuera justamente a Newell's, con quien había disputado la final el año anterior, a Flamengo en cuartos, a Cerro Porteño en semifinales, y contra la Universidad Católica, con un 5-1 categórico, terminó de definir aquella final de 1994, cuando el equipo brasileño ya sentenciaba el ida y vuelta. Fue 2-0 para la Católica en aquel partido disputado en el Estadio Nacional de Santiago, pero los brasileños terminaron levantando la copa, que contaban entre sus figuras a Seti, el arquero, Víctor, a Cafú, a Pintado, a Raí, que era el hermano de Sócrates, el famoso futbolista brasileño de los 80, Palinha, Müller, tenía André Luiz, tenía unos cuantos futbolistas muy, muy buenos. Cafú, el que les dio, es el famoso Cafú, lateral derecho histórico de la selección brasileña. Ese Cafú jugaba en este San Pablo de 1993, dirigido por Tele Santana. En el año 1994, bueno, se le cortó la racha a San Pablo porque apareció un nuevo equipo argentino, uno de los equipos no tan populares como es Vélez Sarsfield, que tuvo un equipo. A veces las copas se ganan desde los planteles y de los equipos sólidos y del convencimiento. Un equipo que tenía, por ejemplo, a Chilavert como una de sus grandes figuras, no solamente en el arco, sino a nivel anímico dentro de la cancha. Trota, a Sandoná, el Turco Asad, un cuadrazo tenía aquel equipo de Vélez Sarsfield en 1900, a Bacedas, a Basualdo, 1994, ganó la fase de grupo sobre Cruzeiro y Palmeiras y Boca, eliminó a Defensor Sporting por penales, me acuerdo de aquellos partidos muy parejos, y estamos viendo a Vélez festejando la Copa Intercontinental. Después tengo una notita sobre las intercontinentales al final del video. En cuarto de final se enfrentó a Minervén de Venezuela. ¿Cuántas veces podrán ver a un equipo venezolano en cuarto de final de Libertadores? Sucedió en esta del año 94. Le ganó Junior de Barranquilla también por penales en semifinales, y contra San Pablo, que quería el tri, el equipo de Vélez le dijo que no. Fue 1-0 en Liniers, 1-0 ganó Morumbi San Pablo, y por penales Palinha erró el primero, Trota, Chilavert, Sandoná, Alman 2 y Pompey hicieron los 5 de Vélez, André Luiz, Müller y Euler los otros 3 para el equipo de San Pablo. 5-3 ganó el equipo argentino su primera y única
Copa Libertadores de América. En el año 1995 volvieron los brasileños, fue turno de Gremio, que que salió segundo en su grupo debajo de Palmeiras y sobre Emelec y El Nacional, equipos ecuatorianos. Eliminó a Olimpia en octavos, a Palmeiras en cuarto en el enfrentamiento ese contra equipos del mismo país para impedir en semifinales una semifinal con equipos de la misma asociación. Eliminó a Emelec en semifinales y luego a Nacional de Medellín lo venció en la final 3-1 en el Estadio Olímpico de Porto Alegre sobre el equipo de Nacional de Medellín. Ahí teníamos a René Higuita. 1-1 fue en el Atanasio Girardot de Medellín la final de la Copa Libertadores de 1995. El equipo del Nacional de Medellín tenía a René Higuita, a Marulanda, al Chicho Serna, a Víctor Hugo Aristizábal. Tenía un buen equipo aquel de Nacional de Medellín. En el equipo de Gremio jugaba un centrodelantero llamado Mario Yardel, uno medio grandote que hacía goles de todos colores en aquella Libertadores. Jugaba el Chiqui Garce de lateral derecho, Catalino Rivarola, también defensor paraguayo. En aquella época los defensores paraguayos se destacaban y mucho en el contexto sudamericano. Realmente tenían un muy buen equipo. Adiño, Paulo Núñez, Arlison, un cuadrazo tenía Paulo Núñez, ahí lo tienen al número 7, un cuadrazo tenía el equipo brasileño que se terminó quedando con la Copa Libertadores de América. En Atlético Nacional, por ejemplo, jugaba Juan Pablo Ángel, otro gran jugador que también se destacó en River Plate y en la selección Colombia. En el año 1996 se cumplió la racha de los años terminados en 6. River Plate jugó las finales del 66, el 86, y dijeron, bueno, en el 96 no podemos ser menos y también hay que jugar tenemos que llegar a la final. Pues bien, River Plate se coronó campeón de aquella edición de la Libertadores. Tenía un cuadrazo River en aquel tiempo, con Enzo Francescoli como uno de sus líderes en el equipo. En la fase de grupos se eliminó a San Lorenzo, Minerven y Caracas, mejor dicho, estuvo por encima de ellos. Contra Sporting Cristal jugó los octavos de final, los cuartos contra San Lorenzo, contra Universidad de Chile fue la semifinal y contra América de Cali, que seguía insistiendo en su cuarta final de Copa Libertadores, otra vez con Anthony de Ávila, de ser el futbolista que perdió más finales de la Copa Libertadores. Siempre que hay un equipo colombiano y que pierden a Libertadores, anda Anthony de Ávila en la vuelta, pobre Anthony de Ávila, no liga una. Tenía a Oscar Córdoba, al Patrón Bermúdez, a Carlos Asprilla, a Frankie Oviedo, a Henry Zambrano, a Anthony de Ávila. Aquel equipo del América de Cali dirigido por Diego Umaña que no pudo contra River Plate. Ganó 1-0 en el Pascual Guerrero, pero en la revancha el equipo de River le ganó 2-0 con goles de Hernán Crespo, el primero a los 6, el segundo a los 59 minutos. River que jugaba el Mono Burgo, Hernán Díaz, el paraguayo Ayala, Rivarola, el pelado Almeida, el Gaby Cedrés, el uruguayo, Hernán Crespo, el burrito Ortega, el gran Enzo Francescoli, 3 veces campeón de la Copa América, campeón de la Libertadores. Hay gente que lo niega a Enzo como gran figura. Marcelo Gallardo, Juan Pablo Sorín, entre otros tantos, estaban dirigidos por el pelado Ramón Díaz, aquel equipo de River que ganó la Libertadores del año 1996. ¿Qué pasó en el 97? Pues bien, en el 97 volvieron los brasileños a la carga y fue turno de Cruzeiro, que eliminó a Sporting Cristal, a Alianza Lima, y quedó por debajo de Gremio en la fase de grupos. Se sacó de encima al Nacional por penales en octavos. A Gremio en cuartos de final eliminó a Colo Colo en semis y le ganó a Sporting Cristal, que había eliminado a Racing en las semifinales. En la final de la Copa Libertadores fue 0-0 en el Estadio Nacional de Lima y en el Mineirao. En Belo Horizonte, este equipo que este año está regresando a Primera División del fútbol brasileño, después de un pasaje por la B, se coronó campeón por segunda vez de la Copa Libertadores de América, aquel equipo del Cruzeiro de Belo Horizonte. Tenía futbolistas muy interesantes. Jugaba Dida, uno que tuvo problema con el pasaporte europeo, como les contaba al inicio del capítulo. A Nonato, Donizetti, Ricardinho, jugaba Paliña, Marcelo Ramos. Equipo dirigido por Paulo Autori. El equipo de Alianza Lima, Valerio Soto, jugaba el Ñol Solano,
Luis Alberto Bonet era el delantero argentino y un brasileño peruano, Julinho, que llegó a jugar en la selección de Perú, todos dirigidos por Sergio Marcarián, llegaron a la final de la Copa Libertadores de 1997, pero el que levantó la copa fue el equipo de Cruzeiro, que allí tenían a Wilson Gotardo, el capitán, el defensor número 22, levantando la Copa Libertadores de América. En el año 1998 volvieron a ganar los brasileños. Cuando no, fue turno de Vasco da Gama y en la primera Copa Toyota Libertadores de América apareció el sponsor en la Libertadores. No sé si tenía algo para decir del formato o no. El formato se mantenía el mismo, pero en este año 1998 no solamente cambió el formato, sino que se ampliaron los participantes. En la fase previa la jugaron dos equipos mexicanos, que en aquella oportunidad fueron el Chivas de Guadalajara y el América, contra dos de Conmebol, casualmente los venezolanos. Le daban la papita. En aquel momento los venezolanos eran los equipos menos poderosos de Sudamérica. Y bueno, era tipo, jueguen contra el venezolano, ganes en el cupo y entren a fase de grupo. El resto del formato se mantenía igual, 5 grupos de 4 equipos cada uno. Clasificaban los mejores 3 de cada grupo y el campeón vigente seguía participando desde los octavos de final. ¿Qué pasó con el Vasco da Gama? Pues bien, jugó en una serie con Gremio, América y Chivas, salió segundo, clasificó sobre Gremio en octavos de final, Cruzeiro en cuartos de final. Ven que ahí era había que eliminarse primero entre los brasileños porque no se podía eliminar, no podían llegar dos equipos de un mismo país a semifinales y cuando el campeón era de tu país, y bueno, hermano, casi que tenés que jugar un brasileirao en este caso para avanzar a semifinales. Eliminó a River en semis, que era el campeón vigente, y en las finales se les ganó al Barcelona de Guayaquil 2-0 en el San Januario de Río de Janeiro y 2-1 a favor de los brasileños en el Monumental de Guayaquil. Acá no hay pero, no hay nada para decir por parte de los amigos ecuatorianos, porque tengo claro que ahí sí aceptan dignamente la derrota contra el equipo brasileño. Al menos fue lo que me dijo el Chinito Escobar en el capítulo dedicado a la Libertadores, a la participación de los ecuatorianos en la Libertadores. El último campeón de esta repaso de los años 90 fue Palmeiras, que compartió grupo con Corinthians, Cerro Porteño y Olimpia. En octavos eliminó el campeón vigente a Vasco da Gama. En los cuartos de final, Palmeiras eliminó a Corinthians. En semifinal, otra vez a River, que siempre andaba allí en la vuelta. Palmeiras, que tenía a Marcos, arquero que sería campeón del mundo en 2002. El Chiqui Arce, a Junior Variano, Roque Junior, también jugador de la selección brasileña, como César Sampaio, Alexiño, Pablo Núñez, Osea, su 9 que tenía, que también hacía muchos goles. Clever, Euler, bueno, un cuadrazo tenía el equipo de Palmeiras y se enfrentó al Deportivo Cali en la final. Perdió 1-0 en el Pascual Guerrero, ganó 2-1 contra aquel equipo del Deportivo Cali, que tuve la oportunidad de verlo cuando jugó contra Bellavista en octavo de final de aquella copa. En octavos o en cuartos, no recuerdo, que tajaba Dudamel, estaba Mario Yepes, Bedoya también en la defensa. Tenía un buen equipo aquel del Deportivo Cali, que por penales no pudo en el parque, en el estadio Palestra Italia, o más conocido como el Parque Antártica. Así era conocido, por lo menos en aquellos tiempos, el Parque Antártica, la cancha del Palmeiras. Hoy día tiene otro estadio más moderno, con otro nombre, qué sé yo. Le ganó por penales al Deportivo Cali. Entonces, Siño erró para los brasileños. Junior Baiano, Roque Junior, Rogerio y Euler hicieron sus respectivos penales para el Palmeiras. Dudamel hizo el primero para los colombianos, el arquero de la selección de Venezuela. Gaviria y Yepes también la mandaron a guardar, pero Bedoya y Zapata no pudieron convertir y de esa manera Palmeiras se convirtió en el último campeón de los años 90 en la Copa Libertadores. Y vamos a ver este pequeño detalle, mientras saco la imagen de los campeones del 99. Este pequeño detalle del cómo se invirtió las fuerzas, cómo se invirtieron las fuerzas a nivel de equipos Conmebol versus UEFA. En la Copa Intercontinental del 90 se la ganó Olimpia Milan 3-0, cosas del fútbol, no pasa nada. El Estrella Roja de Belgrado le ganó a Colo Colo 3-0, no hay drama. 1992, 93, 94, San Pablo le ganó a Barcelona y al Milan respectivamente. Hoy San Pablo contra el Milan o Barcelona y va a sufrir y probablemente ni llega a la final del Mundial de Clubes. Vélez Sarsfield, en aquella época era partido solamente Conmebol versus UEFA.
Vélez Sarsfield le ganó al Milan también la Copa Intercontinental, el Milan que perdió 2 seguidas. Y a partir de 1995 el Ajax, que tenía un cuadrazo, le gana a Gremio, pero observen lo que pasa después. Y esto uno lo puede explicar, sí, el caso Bosman, sin lugar a dudas empezó a influir, porque los mejores empezaron a estar allá. Juventus le ganó 1-0 a River la final del 96, Borussia Dortmund 2-0 a Cruzeiro, el Real Madrid le ganó a Vasco da Gama y el Manchester United hizo lo mismo con Palmeiras. Esta inversión de fuerzas de las competencias de la Copa Intercontinental, Conmebol versus UEFA, empezó a cambiar radicalmente a partir del año 1995. Desde el año 2013 un equipo sudamericano no gana lo que ahora es el Mundial de Clubes. En esta última edición ni siquiera Flamengo llegó a la final del campeonato. Y eso es lo que empieza a demostrar cómo ese crecimiento exponencial del negocio del fútbol favoreció a los poderosos. En el contexto sudamericano, Brasil, Argentina y después otros equipos que con cierto nivel económico puedan equiparar en alguna copa van a dar pelea, o con algún equipo que se pueda salir un poco de la regla. Ese va a ser lo normal dentro del contexto sudamericano, pero si aumentamos la escala, por allá arriba andan los europeos, que tienen nuestros mejores futbolistas, los mejores recursos y de alguna manera tienen la sartén por el mango porque pueden armar los mejores equipos. Si hay una ley Bosman, digámosle, en Sudamérica, no van a venir corriendo los futbolistas europeos a jugar a Sudamérica. Probablemente se aumenten las diferencias entre los países del continente en la interna, pero no va a afectar al continente europeo. Entonces, esta disparidad de fuerzas que estamos viendo justamente desde estos años 90 es otra de las cosas que comenzó en esta época y que quería compartir con ustedes de la Copa Libertadores, su historia y también su contexto. ¿Qué vamos? ¿Media hora? Me quedó normalito este video que trata de hablar de una década en especial. En próximas ediciones les estaré compartiendo la opinión de algún hincha de cómo vivió alguna etapa con su equipo de la Copa Libertadores de América. Ya lo hicimos con los equipos ecuatorianos, con Peñarol, con Nacional, con los equipos argentinos, antes de 1986. Así que seguiremos repasando esta serie de la Copa Libertadores, que intentaré subir videos en estas semanas donde no hay Copa. Entonces lo iré intercalando a los videos de los comentarios de los partidos y los análisis previos para ir matizando una semana con un contenido y otra de otro, cosas que me iré acomodando en el canal lentamente. Si les gustó el video, se agradece el me gusta, los comentarios debajo del mismo y por supuesto la suscripción al canal. Muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.